Y ya llegó a nuestro estudio Armando Leguizamón. Así que te damos, Armando, los muy buenos días, ¿eh? Y vamos... Bienvenido al programa. Buenos días. María, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, hola, buen día. Carolina Carvajal, nuestra compañera de mesa. Y ya hemos hecho una suerte de pequeña introducción acerca de que estás incorporando a la actividad minera, que es una actividad que tiene miles de años, que tuvo un formato determinado durante siglos, después fue cambiando, y en las últimas décadas se implementó un formato que tuvo una resistencia social muy alta, a tal punto que hubo consultas populares, por ejemplo en Esquel, y allí la gente se pronunció en casi un 90% en contra de ese tipo de minería que lógicamente hace volar las montañas, etcétera, etcétera, el polvillo y los metales que vuelan por los aires, esas cavernas enormes que quedan, esos pozos gigantescos que quedan después de la voladura de las montañas y de extraer todo lo que allí queda. Pero todo eso vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa, así que no me voy a adelantar más. Te voy a preguntar si pudiste llegar bien. Llegué con lo justo, como verás, un poquito demorado. No, está bien, pero estás dentro del horario de lo previsible, así que bienvenido acá a La Brújula. Contanos un poquito sobre... Vamos a empezar por el lado empresario. Estás presidiendo una empresa minera. Contanos un poquito de qué trata la empresa minera. Sí, bueno, antes que nada te quiero contestar una cosa que dijiste en la introducción, donde la minería tiene miles de años, y eso es muy verdad, es muy cierto, pero ha cambiado muy poco. Uh-huh. Ha cambiado muy poco. Recién la minería cambió, se puede decir, allá por el 1930, 1940, cuando se empezó a usar la cianuración y demás, pero en la actualidad hay muy pocos desarrollos que hayan cambiado tecnológicamente la minería. Generalmente los desarrollos que hay en minería, más que nada hacia a lo que es la movilidad dentro de la mina, es decir, el transporte, la información que se maneja, pero tecnológicamente sigue siendo muy primitiva todavía. Ajá, mira vos qué interesante. Quiere decir que... Por lo menos la minería de primera categoría, que en este caso es oro. Dentro de la minería de oro podemos destacar que están las grandes mineras que utilizan el sistema de cianuración, y después todo lo que es... Vamos por partes, porque la gente que está escuchando dice sistema de cianuración. Vamos a explicar un poquito de qué se trata, porque si no... Por supuesto. Está hablando del cianuro, Armando Leguizamón está hablando del uso de cianuro, pero ¿cómo se llega al uso de cianuro? ¿Por qué no explicas lo que es la ley dentro de la minería, es decir, el grado de mineralización que hay en una región, etcétera, y por qué se utiliza este procedimiento? Por eso, la minería la podemos clasificar en lo que es de primera categoría, en este caso que es oro y plata, en dos extremos. Por un lado está la mega o la minería a gran escala, no usemos la palabra mega, sino a gran escala, que para eso se utiliza la cianuración, que es un proceso químico de lixiviación donde se tratan grandes cantidades de material y se le extrae el oro mediante este proceso. Y después está la minería también de primera categoría de oro tradicional, que es más que nada pilquinera o de baja escala. Uh-huh. Entre ellos podemos encontrar aquellas personas que buscan encontrar alguna pepita, como algunas empresas que hacen proceso de bacheo y todo ese tipo de cosas, tratando de procesar más cantidad de minerales, pero generalmente buscan pepitas. Entonces, como verás, la minería tradicional para la extracción de oro sigue siendo primitiva, porque si todavía las personas no tienen acceso a la tecnología, significa que en gran parte es primitiva, porque la tecnología de cianuración es muy compleja y no está para todos. Es decir, tiene que tener mucha infraestructura y muchas inversiones para poder hacer algo con ese tipo de tecnología. Claro. Bueno, acá se ha relatado, es decir, hay gente que lo ha vivido y lo ha estudiado profundamente,
pero llegan esas empresas gigantes que vos decís y en la zona elegida vuelan con dinamita o no sé con qué explosivo vuelan. Con nitrato. Nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Son explosiones tremendas. Al momento de las explosiones se generan nubes de polvo. Esas nubes de polvo, en la zona de San Juan, por ejemplo, tengo testimonios de que avanzaban cuando había vientos hacia zonas urbanas y produce, entonces ahí tenés el aire, después todo eso decanta, pero quedan pedazos de roca grande que van a ser trituradas. Está claro una cosa, yo a piletones. No estoy en contra de la minería para nada, ni la de gran escala ni la de pequeña, simplemente que bueno, se pueden mitigar algunos riesgos. Lo que creo que sucede con la gente, en realidad, no es que le tiene miedo a la contaminación, ni mucho menos, sino que hacen un balance, contaminación versus beneficio. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Las mineras vienen y extraen y ellos siguen igual, con las mismas necesidades. De hecho, fíjate, desde que se promulgó la ley de minería ya por creo que 93, en esa fecha, se han instalado muchas mineras y sin embargo la Argentina está peor que antes. Sí. Entonces, no radica en que uno pueda decir le abrimos las puertas a las grandes mineras, sino que el formato en el que uno le abre las puertas no es beneficioso para nadie, ni para los pobladores del lugar, aquellas comunidades que lidian todo el tiempo con el problema de la minería, con la contaminación, ni la provincia ni la nación. Entonces, cuando uno hace un balance, puede haber un accidente, porque la gente tiene miedo a que se rompan, las contenciones y todo ese material que está en proceso de saneamiento, se podría decir, termine en los ríos. Y uno debe hacer el balance, ese riesgo versus ventajas. Y creo que hay más riesgo que ventaja porque, te lo acabo de mostrar, de 93 horas estamos peor que antes. Peor. Entonces la Argentina está más empobrecida, más endeudada. Entonces lo que hay que cambiar es el formato de la minería para que la gente sea partícipe y que, ya que dejan que se lleve adelante una explotación minera, tengan un beneficio directo, ¿no? Es decir, tienen que convivir. La gran frase ha sido que el agua vale más que el oro. Sí, por eso, tienen que convivir con el polvillo, con la explosión y con todo, y tienen el mismo hospital de siempre. Las calles no tienen asfalto, no tienen servicios. ¿Cuál es el beneficio si quieren un hospital? Entonces, yo creo que hay que hacer un balance donde la balanza tiene que estar inclinada hacia los pobladores del lugar, hacia la provincia y, por último, la nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, pero para que eso ocurra, debe cambiar el formato del negocio de la minería. Uh-huh. Porque, para todas aquellas personas que por ahí no entienden, y yo no tengo problema de charlar este tema con expertos en minería. Pero estamos hablando para un público que no somos especialistas en minería. Entonces, lo voy a tratar, porque del otro lado también puede haber expertos. Entonces, lo voy a llevar a este contexto para que la gente lo entienda. Una inversión minera generalmente son grandes volúmenes de dinero, muy grandes. Todo el mundo lo sabe, que se habla siempre arriba de 500 millones de dólares para cualquier proyecto. Entonces vamos a empezar a dilucidar qué son esos 500, a dónde van. Y podemos encontrar que la mayor parte de esa inversión que van a hacer, se invierte fuera del país, porque la tecnología viene de afuera, desde los camiones, todas las maquinarias de molienda y todo lo demás, insumos inconsumibles, viene de afuera. ¿Qué quiere decir? Que parte de esa inversión se gastó fuera del país. Uh-huh. La riqueza se generó fuera del país. Después se lleva adelante la explotación y mucha gente sale beneficiada, es decir, los empleados, los obreros, los directivos y todos los que componen el staff de una minera, que en el flujo de facturación la mano de obra es lo más barato. Y después que se extrae el mineral, otra vez la riqueza se genera fuera, porque se procesan fuera del país. Uh-huh. Entonces, no va a cambiar la ecuación económica y que todo el mundo sea beneficiado si no se cambian esas reglas. Porque de esos 500 millones de dólares, por tomar un número, puede ser 1, 10 o 1000,
gran parte se invirtió afuera, después se extrae el mineral y se vuelve a generar riqueza afuera. Entonces, ¿cuánto le queda genuinamente al país? Muy poco. Muy poco. ¿Y cuánto de ese poco le queda a la gente que vive cerca de la minera? Nada. Bueno, te respondiste la pregunta, ¿por qué la gente le dice que no a la minería? Si no cambian ese concepto de minería tradicional y lo llevan a una minería más participativa, como es la que proponemos nosotros, bueno, va a ser siempre el mismo problema. Yo creo que la Argentina hoy debe aprovechar un momento, un viento de cola, como te lo dije en su momento, donde puede aumentar los niveles de ingresos de dólares a través de la industria minera, de la producción minera, ¿no? Y de todos los derivados, que todos esos materiales se fundan acá en Argentina, todos. Entonces estamos hablando de una minería y después de una industria metalmecánica, porque entra la metalúrgica y la siderurgia, ¿no? Claro. El proceso de fundición de todos los minerales. Y eso, sí, cuando uno habla de eso, puede hablar de mejoras para la población, donde como una participación de todo el flujo de dinero la debe tener las comunidades cerca, aledaña de las explotaciones mineras y la provincia, a través de participación directa. Para lo cual se necesita también que haya industrias nacionales. Bueno, ese es otro. Porque una empresa extranjera dice, yo vengo a hacer negocio acá, me vengo a llevar eso, hago la inversión. A mí, el destino de esta gente es problema de los políticos del lugar. Sí, pero, a ver... O sea, una empresa extranjera no tiene interés particular por la vida de la gente de un pueblo, para eso tenemos que no se sienten responsables. Para eso tenemos la política argentina. Ellos, es decir, del otro lado pueden pensar lo que quieran, pero lo importante es lo que piensan nuestros dirigentes y nuestra población, no el resto. Así es. Las condiciones son así. A ver, el hecho de que Argentina tenga los minerales lo hace en un actor único, porque vamos a llevarlo a un ejemplo para que la gente lo entienda también perfectamente. ¿Cuáles son las grandes inversiones que vienen en Argentina? Son las inversiones que no le queda otra alternativa que venir acá. Las del agro vienen y consumen los cereales que producimos. No hay otra alternativa. Entonces no le queda otra que aceptar las condiciones y pelear por condiciones favorables para ellos. Y la otra es la minera, porque en Europa no se hace la minería que se hace en Latinoamérica. Simplemente para ampliar, te quiero decir que la pesca, vienen, pescan, no declaran absolutamente nada, depredan la riqueza ictícola que hay en el mar argentino y se fugan. Bueno, entonces, pero volviendo con el tema, control por parte del Estado argentino. Pero volviendo con el tema de minería, que creo que es lo importante, Argentina tiene el producto, por lo tanto pone las condiciones. Lo que sucede es que hay que negociar muy rudamente, muy con la bandera encima. Pero te vuelvo a decir, con esas condiciones, yo creo que la Argentina tiene que ser una potencia número 1 en minería. Y fíjate lo que sucede en Salta. ¿Por qué decís número 1? ¿Es tanto el mineral que tenemos? Bueno, tenemos 3.500 kilómetros de cordillera. Y tenemos todos los minerales que se te ocurran. Toda la tabla periódica completa. Lo que sucede que a veces es más rentable. Te pregunto, ya que hablaste de la tabla periódica, cuando se habla de tierras raras, China es un productor de tierras raras, ¿a qué se refieren? Bueno, las tierras raras son de los elementos de la tabla periódica los que están abajo de todo, que tienen ese nombre difícil de pronunciar. El más fácil es uranio, presodimio, neodimio. Todo eso, esa tabla abajo, son raros porque hay poca cantidad. Y son los últimos minerales que se han descubierto en este último siglo. Y bueno, esos minerales tienen una potencialidad económica muy interesante para Argentina. Lo que sucede que para la extracción de esos minerales se necesita una tecnología de punta, porque los procesos son muy complejos. Se le puede decir que es el oro negro, ¿no? Es el futuro. Las tierras raras están presentes en cada uno de los componentes que están sobre esta mesa, la pantalla, los teléfonos. Claro. Sí, cada componente. Se utiliza. Pero bueno, la Argentina abunda en las tierras raras, desde San Luis hasta
desde Mendoza hasta el norte argentino, ahí abundan. Y hay otro oro que no es el negro, sino el blanco, que es el litio. ¿Cómo está? Bueno, tu idea de tecnológica, después charlamos un poco hasta donde te dé la posibilidad de contarnos. ¿Tu idea tecnológica abarca el tema del litio también o es una idea que se remite a otros formatos de explotación minera? Nosotros originalmente habíamos pensado el concepto allá por el 2011, cuando empecé a investigar. Me centré exclusivamente en minería de primera categoría, oro y plata, y algo de cobre, por supuesto. Pero los tiempos fueron cambió mucho del 2011 a hoy. Imagínate que no tengas en cuenta bien lo que te voy a decir, pero más o menos anda ahí. El litio ya por el 2017 creo que estaba, el carbonato, algo de $6.000 la tonelada. No estoy seguro. Y hoy está algo de 70.000. La ecuación cambia, entonces los objetivos cambian a veces. En su momento había personas que producían plomo y hoy casi ninguna minera extrae plomo. Entonces, LTM está concebida para la extracción de oro. Pero nosotros, como hacemos desarrollo tecnológico, estamos avanzando. De hecho, tenemos 2 propiedades de litio en Salta. Estamos avanzando con alianza estratégica con aquellas personas que tienen propiedades mineras de litio, que es tercera categoría, y para hacer un desarrollo tecnológico para la extracción de litio sin pileta de evaporación. En este caso no puede ser en seco, porque el elemento está en líquido, en salmuera. Puede estar en roca también, pero en Salta más que nada se hace salmuera. Pero evitaríamos, en este caso, las piletas de evaporación, que según tengo analizado por colegas y conocidos, que el costo de una pileta de evaporación es el 40% de la inversión que requiere un proyecto minero. Así que creo que estamos en buen camino. Las 2 propiedades que tenemos, una que se llama Corral Redondo y la otra Teresa, y estamos haciendo unas alianzas con personas de Salta para incorporar propiedades e ir a una explotación también de litio. Porque te voy a aclarar ahí, LTM es una empresa que, como te dije siempre, es una empresa básicamente montada sobre la estrategia, es todo de estrategia, y hay hubo una etapa de desarrollo, una etapa de agrupar gente, una etapa de agrupar propiedades, y ahora estamos en una etapa de ir mutando a una empresa integral de minería, no solamente para explotar minería ecológica, sino para minería alternativas, como por ejemplo no ecológica como es el litio, pero también agrupadores de tierra y actuar de agente negociador de propiedades mineras para aquellas personas que tienen una propiedad minera y no la saben, no la pueden negociar o no tienen las herramientas a su alcance para que puedan hacer un buen negocio. Imagínense, aquella persona que tiene una propiedad minera en Salta, se tiene que juntar con una canadiense, no tiene abogado, no tiene contadores, no tiene economista. Entonces todo ese soporte se lo queremos dar nosotros. Estamos haciendo varias alianzas y creemos que vamos a tener un portfolio de tierras para negociar con empresas extranjeras. Ajá. ¿Por qué Argentina no tiene alguna empresa minera como la que estás formando vos? Porque no tienen conocimiento, no hay conocimiento. Si yo le pregunto a la gente, a una encuesta, deme el nombre de una gaseosa, me van a decir Coca. Varias. Si le digo, qué sé yo, algún coches, desde luego me van a decir un montón. Pero si le digo, deme de una minera, petrolera sí me van a decir, pero de una minera nadie me va a saber decir un nombre. ¿Por qué motivo la minería no tiene ese volumen en la opinión pública que debería tener, siendo la Argentina un país, como vos decís, que tiene toda la tabla periódica de los minerales y que efectivamente es como que estamos rezagados en la materia? Porque carecen de estrategia para llevar adelante el negocio. Pues fíjate que YPF fue una lucha, la existencia misma de YPF, que es una empresa de extracción minera, ¿no? Que está, bueno, a la diferencia que está de petróleo, pero tiene
todas las cualidades de una gran empresa minera. Claro, el yacimiento de Luchó petróleo. desde que se fundó hasta el día de hoy para que exista. Ujú. Se expropió, ¿cuántas veces se expropió? ¿Cuántas veces se la quiso Privatizar. entregar? Sí, sí. Entonces, la última fue hace muy poquito. Entonces, imagínense que es difícil aplicar una estrategia a algo que se consume a diario, que es el combustible. La industria minera realmente es un cuco. Tienes que tener una estrategia desde el origen hasta el final. ¿Qué querés hacer con la empresa? Porque fundar una empresa se hace un decreto y ya está, una empresa de extracción minera argentina. Pero eso tiene que ser funcional. Y debe tener una parte privada, porque vos sabés que las instituciones públicas de Argentina no tienen confianza. Entonces, si uno requiere inversiones extranjeras, no está el dinero. Y para una empresa minera se necesita mucho dinero, muchísimo. Y más cuando está en manos del Estado. Entonces, para eso debe haber una estrategia clara, contundente y bien orientada a corto, mediano y largo plazo. Esas tres cosas en Argentina no existe. Existe el microcorto, porque ya no es corto. Hoy en Argentina se vive el día a día, el hora a hora, en algún momento. Ahora yo te pregunto, vamos a imaginar que te está escuchando un estudiante muy joven, adolescente, de 15 años, 16, de una escuela técnica, que en el futuro él quiere llevar adelante una empresa. ¿Cuál es? Vos mencionaste cuáles son los pasos que diste, pero ¿por qué no nos recordás cuáles son esos pasos, esa estrategia que vos te diste para hacer un poco de escuela también en otros que te van a venir después y que van a necesitar decir, y bueno, pero cómo se habló mucho de emprendedurismo, pero hay poca escuela de emprendedurismo en la Argentina, es decir, de las personas con iniciativa que avanzan con un emprendimiento, lo llevan adelante, tienen una estrategia, no se caen con la primera piedra que tropiezan, siguen adelante porque saben a dónde van. ¿Cuáles serían los pasos que vos le recomendarías a este niño, que cuando le hablamos a una persona de 15, te digo, le estamos hablando de 15 hasta los 85? Y bueno, la primera es, hay que dividir si quiere trabajar en una minera o hacer la actividad minera en forma privada, en cualquier categoría. En ambas tiene que trabajar mucho. Es un rubro... Primera condición, voluntad de trabajo. Mucho. Aún cuando tenga un capital suficiente, sin trabajo no hay progreso, y la industria minera es un rubro donde hay que trabajar muchísima cantidad de horas porque son muchos aspectos que hay que solucionar. Y cuando más trabajás, menos personal profesional tomás, por lo tanto podés proteger el negocio en una temprana etapa, que es lo que no pueden, que es lo que la mayoría fracasan. Todos aquellos que se meten en minería, desde un geólogo, un ingeniero de mina, un técnico, un empresario, fracasan toda en esa etapa, que es incorporan mucha gente de entrada, que hace un costo operativo muy alto, y lo que hace es que obliga al emprendedor, en este caso al empresario, a tener que entregar el negocio en un gran porcentaje. Porque vamos a suponer, y tengo casos de gente conocida que me va a ver, que me ofrece tierra, que han invertido toda la fortuna en minería, que han recibido de los padres y amigos y colaboradores, y no han logrado llevar adelante el proyecto. Entonces, es trabajar mucho, es un trabajo que no se ve el fruto inmediatamente. Uno tiene que hacer un planeamiento a muchos años, incluso a décadas. Por ejemplo, te lo llevo a mi historia personal. Plan 2011-2021, 2021-2031, 2021-2041. Yo tengo una estrategia del 2021 que termina en el 2041. Quiere decir que te empezaste en el 2011, son 30 años. Son 30 años. Una estrategia de 30 años. Exactamente. Entonces, en minería no es un negocio donde se va a ver el dinero inmediatamente. No si te querés tener todo en regla. No sé, si sos un pilquenero y querés ir a buscar a bachear en la montaña, es otra cosa. Eso no es minería, es subsistencia. Si querés hacer algo serio, tenés que hablar siempre de 10, 15, 20 años. Entonces, no tenés que desesperarte, porque desde el plan 2021 está dividido por años,
y el plan 2011-2016 contemplaba solamente investigación y desarrollo. Y dentro del plan 2016 estaba el plan de armar el laboratorio, nutrirme en el conocimiento, empezar a hacer ensayo, después empezar a desarrollar el prototipo, probar el prototipo, mandar a analizar las muestras de diferentes universidades. Esos fueron 6 años. Después, el plan 2016-2021, que se cumplió en el 2022 por la cuestión de pandemia, que era básicamente armar un equipo de profesionales interdisciplinarios que me apoyara, gente de primer nivel, lo logré, armar un equipo bárbaro, y darme a conocer. Eso se cumplió. Y estamos, a pesar de pandemia, estamos en lo que le corresponde al plan 2023, sería en etapa de ejecución. Entonces, ahora estamos ejecutando ya plan 2023, es decir, recuperamos los 2 años de pandemia y avanzamos uno más. Bien. Ahora, en nuestra etapa, ahora el plan 2023-2024, te lo adelanto que es en un momento era en la difusión de nuestra empresa y darnos a conocer de todas formas, era un tiro con escopeta, se puede decir, para que la gente lo entienda, ¿no? Ustedes saben que la escopeta no es algo preciso. No. Bueno, tiene un ahora de perdigones que toman. La etapa 2023 justamente lo que hace es ser directo en la frente, francotirador. Es decir, la estrategia de llegar a las personas que debemos llegar, ya sea en Argentina o fuera de Argentina. Dentro de cada año hay un montón de metas que yo me propuse cumplir. ¿Y esas personas a las que te referís van desde personas que quieren hacer un aporte de capital, que pueden ser financistas, sí, pueden ser profesionales, pueden ser abogados, pueden ser contadores, pueden ser ingenieros en minería, pueden ser... Es decir, que vos vas directamente enfocando a ampliar el equipo que vos tenés para ir a la operatividad en la mina. Correcto, hay varias etapas. Hay una etapa que muy pronto va a estar disponible, que es la capitalización en manos de argentinos, es decir, que las primeras rondas de negocios se hagan en Argentina. Y nosotros para el año que viene tenemos proyectado ronda en Dubái, tenemos proyectado rondas en Las Vegas y Londres, ¿no? La pata internacional. Pero antes, el primer beneficio lo van a llevar a aquellas personas que quieran confiar y acompañarnos en nuestro proyecto en la primera ronda de capitalización que se hagan en el país, ya sea para profesionales o comerciantes. Y después la mayoría gente que va a invertir en una acción, podríamos decir. Sí, ser miembro de la empresa, aquellas personas que se quieran sumar y ser miembro de la empresa a través de tener una cantidad de acciones relativa a la inversión que quieran hacer. ¿Y cuál es la mínima inversión? No hay una mínima inversión porque nosotros las clasificamos de 2 formas. Aquellas personas que pueden invertir en nosotros a través de una alianza accediendo a una propiedad minera que podemos explotar en conjunto, la venta de una propiedad minera a través de acciones, o aquellas personas que quieran comprar, por ejemplo, acciones, pero también tenés aquellas personas que puedan comprar un fideicomiso de explotación, un fideicomiso de exploración y todo eso. Son todas herramientas que se están estructurando porque es parte del plan del 2023. Claro. Que ya se están ejecutando en este año. Pero estamos en el plan 2023, que son las herramientas que van a estar disponibles para las personas. Correctísimo, correctísimo. Bueno, dame un segundito que le vamos a pedir a Leandro, porque nos vamos a comunicar, después vamos a seguir toda la segunda hora, pero nos vamos a comunicar con una campesina de allí de Santiago del Estero, porque es un tema tremendo porque están despojando de tierras a los campesinos. Desconocían. En Santiago del Estero de una manera infame, que realmente es muy 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 lamentable. Pero tenés tiempo, ¿no? Te quedás. Por supuesto. Te quedás toda la segunda hora que le vamos a dar a este tema, que realmente es muy interesante, porque el mundo moderno es inimaginable en todo lo que nos rodea sin minería. Bueno, es decir, por eso nadie, toda la gente que se ha opuesto a esa minería a cielo abierto, más allá de tu opinión, que eso puede ser favorable o no, yo te digo que todos no son contrarios a la minería, como alguna vez se dijo, porque todos sabemos
que sin minería no hay vida moderna. Es decir, desnudo. Deberíamos volver a las cavernas, a la edad, no sé, de piedra, desnudos. Pero minería. Así que la minería. Pero la piedra también es minería. Sí, la piedra también es minería. Sí, o sea que nos deberíamos remontar, no sé, a la prehistoria. Sí, desnudo. Claro, entonces, no, la minería es condición sine qua non de existencia. Pero después también te voy a preguntar por la economía circular, es decir, hasta dónde. Te voy a dejar algo para que después, para cuando volvemos. Bueno, ¿querés ir a un cortecito? Bueno, vamos a un cortecito, Armando. Dale. Y después seguimos. Seguimos aquí con Armando Leguizamón y muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes, sorprendidos por un relato que si uno no supiera que es 100% verdad lo que nos ha dicho Ana Peralta, uno sospecharía que sería casi de la imaginación, pero acá lo veníamos hablando con Armando Leguizamón y efectivamente todos sabemos que son dramas por la incapacidad, vaya a saber qué, de nuestra dirigencia política. Pero volvemos al tema por el cual estás aquí, Armando, y es el tema de la minería. Bueno, habíamos quedado que que han desarrollado toda una estrategia que venía del 2011, que los atrasó un poco la pandemia, pero que ya recuperaron todo ese tiempo, que ya están avanzando sobre los planes del 2023. Y ¿por qué no nos seguís relatando cuáles son las expectativas y cuáles son esos planes hacia adelante? Porque nos decías que tenías hasta el 2041, lo cual habla de una planificación estratégica que en general en la Argentina no se escucha ni por parte de la política, pero tampoco se escucha por parte de las empresas. Es muy difícil que una empresa te diga, nosotros hemos planificado a 10, 15 años. En general trato de vender el mínimo, ganar el máximo, subir el precio, y vos decís, pero flaco, el país tiene que ir progresando, no puede ser el mundo empresario tampoco puede ser una máquina de especular y vivir día a día. ¿Cuáles son sus proyectos de inversión a mediano y largo plazo? Bueno, acá tenemos una empresa con proyectos a mediano y largo plazo. Pero, bueno, voy a hablar en favor de todas esas personas que no tienen planeamiento. Es que realmente no lo tienen, porque las condiciones del país hacen que funcione así. No se puede planear, porque en este caso podemos planear nosotros minería, porque lo que vamos a extraer son minerales. Entonces, el valor no se ve afectado. El valor del mineral no se ve afectado porque son cotizaciones internacionales. Entonces, uno puede hacer un cash flow de inversión y todo lo demás y ver qué actores suma para poder llevar adelante el proyecto, teniendo en cuenta que el negocio es muy noble. Sí. En cambio, un productor, un comerciante, realmente tiene todo en contra. No existe ningún país del mundo que tenga esta carga impositiva. No existe una situación tan desfavorable como la que tenemos todos los argentinos. Es muy difícil. Que realmente no podés planear porque no hay condiciones para que vos puedas hacer un plan. Porque lo que modifica justamente ese plan, las variantes, es el dólar, la inflación. Entonces, ¿qué podés proyectar? No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el poder económico, quienes tienen un cierto poder económico, también tienen que presionar al poder político para que se planifique en la Argentina y se establecen las variables. Lo que vos decís yo lo conozco porque lo conocemos todos, ¿no? Si vos no sabés cuánto va a valer un precio dentro de 15 días, ¿qué vas a planificar? No puedes imagínate a 10 años. Sí. Es imposible. Entonces, ¿qué es LTM? Y te lo voy a decir acá un poco porque hay cosas que yo por ahí no, son muchos datos. Operativamente, LTM tiene 1.206 archivos estratégicos para llevar adelante desde el 2011 al 2041. 1.206 archivos fue parte de lo que se escribió allá entre el 2014, 2013, se puede decir, 2015 al 2018, 2019. 1.206 archivos es una mini biblioteca. Sí, claro. Es decir, cómo se va a relacionar la empresa en cada etapa de su vida. Y eso yo creo que es el mayor valor que tiene la empresa, la estrategia. Y te puedo decir, mirá,
del archivo 01 al 100 son archivos estructurales. Es decir, cómo funciona la estructura jurídicamente, cómo son los convenios accionistas, tema de acciones, todo lo que es jurídico, cómo se constituye la sociedad y todo eso. Del 100 al 400 son operativos, desde cómo funciona, cómo queremos que atienda nuestro jefe de seguridad a sus subalternos, a las personas que están por debajo y a los clientes. Por ejemplo, por decirte un archivo. Sí, sí. Del archivo 400 al 100 son alianzas y relaciones con otras empresas tenedores de tierras. O sea, todos los protocolos Todo, para ese tipo todo de establecido. relacionamiento. Vos lo que me preguntes, y de hecho me has preguntado muchas cosas cuando hemos estado juntos allá en las oficinas, y la respuesta está. Del archivo 600 al 1000 son relaciones políticas. ¿Cómo se relaciona la empresa con las herramientas que tenemos nosotros para ayudar al Estado? Porque justamente lo que falta es estrategia. Imagínate que son 400, de los 400 se pueden decir que 250 archivos están diseñados para pulverizar la inflación. Es decir, todo el planeamiento que nosotros tenemos y todas las herramientas que hemos creado a favor del Estado. Por suerte mala suerte, no hemos tenido contacto todavía con los primeros dirigentes del país, pero bueno, no perdemos la esperanza. No, claro. Y del archivo 1000 al 1206 son desarrollos tecnológicos, ¿no? Cómo avanza estructuralmente la empresa en lo que es tecnología. Entonces, mucho planeamiento. Yo te he mostrado lo que son cada archivo mío, son un libro. Entonces, se planeó absolutamente todo, todas las variables que te imagines. Hasta yo te he mostrado que hice la historia financiera del mundo, y no sé si te acordás, cuando estuviste allá te hablé de la crisis de Ucrania. No estaba la crisis de Ucrania, porque era previsible. Entonces, cuando uno hace un planeamiento, ve todas las variables. ¿Qué es lo que va a pasar? Y la crisis del conflicto de Rusia y Ucrania estaba a la vista. Entonces yo le dediqué justamente una página, y no me dejás exagerar, en lo que son la geopolítica, una página entera, más de una página, al conflicto que se avecinaba con Rusia y Ucrania. Entonces, eso se llama planeamiento, todas las variables. Entonces, esas herramientas, imagínate si uno puede haber preveído la guerra de Ucrania. Estamos hablando ya del 2014, 2015, 2017, 2018. Imagínate que eso es algo que no estaba en la mente de nadie. Pero en la mía sí. Nosotros hemos desarrollado un montón de herramientas que están a disposición del Gobierno Nacional, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que la minería salga de pañales, que está en pañales, a que sea un actor número uno para los argentinos, para el crecimiento de los argentinos? Entonces, para eso necesita planeamiento, porque planeamiento, tener un montón de monedas no es un planeamiento. No, claramente que no. ¿Vos ¿cuántas monedas teníamos allá entre el 2001 y 2003? ¿Cuántas monedas? Sí, 20 más o menos. 20, no sé, no recuerdo. Bueno, eso no es planeamiento. No, eso es desesperación. Eso fue entonces, un caos. Un caos. Bueno, sí. Puede ser un caos menor o un caos mayor el de hoy, pero estamos todavía en el caos. Bueno, sí, yo te quiero aclarar que yo fui candidato a presidente en 1995, la convertibilidad ya estaba agotada en ese momento, y yo planteaba salir planificadamente de la convertibilidad, de manera tal que no se hubiera producido la crisis del 2001 si el país se hubiera anticipado a lo que era harto evidente. Lo que era evidente, Armando, ya para 1994 era harto evidente, se había agotado el proceso de la convertibilidad. ¿Por qué motivo? Porque simplemente, te lo cuento muy rapidito, muy por arriba, simplemente las monedas, los monetaristas piensan que la moneda tiene vida propia. Nosotros decimos, la moneda es el espejo que refleja el grado de productividad de una economía. Cuando vos ataste tu peso al dólar, Estados Unidos incrementaba su productividad y nosotros bajábamos porque nos reprimarizábamos. ¿Te caes? Y evidentemente ahí vos tenés una contradicción que la tenés que resolver de alguna manera, y el país entró en la crisis del 2001, un caos total. Ahora,
Volvamos al tema. Lo que dice el economista, no lo tengas en cuenta, porque no te olvides que los últimos 20 eruditos llevaron el país a como está. Sí, claro. ¿Está? Sí, son, y hay son un uno, desastre y ni siquiera hacen autocrítica. Bueno, pero encima se jactan hablando por televisión de que tienen la solución y son los creadores del problema. Son el problema. Son el problema. El problema. Es que pasa que se le da, como decía mi viejo, mucha vela para el entierro, ¿no? Y no. Yo creo que, yo a veces digo que a ellos hay que uno de aquellos gallegos que hacían las cuentas con los números con las manos en la espalda, ¿viste? Que hacían esos gallegos, nos llevarían mejor la economía pero, que estos economistas. ¿Y cómo creció la Argentina? Con esos gallegos, con los esos italianos, claro, alemanes, gallegos. Sí, claro, con toda esa inmigración que eran gente que transpiraba la camiseta. Pero que sabía que la riqueza salía del trabajo. Pero por supuesto, la economía real. La economía real. Sí, bueno, vos sabés que hice un informe de 300 páginas de las crisis financieras del mundo. Y numero lo más importante. Marisol, mi señora, en un momento me dice: Armando, ¿no te parece que te excediste con ese informe? No te lo va a leer nadie. Sí, tenés razón, vamos a resumir. No, pero mandame el informe de 300 páginas que yo lo voy a leer. Y dejamos los países más importantes, las crisis, qué sé yo, países europeos, Asia Central, 1 o 2 de África, para tener referencia, en Latinoamérica y el Norteamérica, ¿no? Estados Unidos en este caso, México y Canadá. Entonces estudiamos todas las crisis financieras y está clarito que cada 10 años nosotros nos creemos que es en Argentina la crisis. No, pero es en el mundo. Es cada 10 años. Puede ser 12, 13. Pero las monedas fiat, las monedas que son emitidas indiscriminadamente por la mayoría de los gobiernos, no tienen respaldo. Y tarde o temprano se agota. Se agota. Eso es como tener peces en una pileta, ¿no? Que no se reproducen. Vos podés pescar, en un momento te quedás. Es un stock que se va agotando. Y tenés que volver a reinyectar. Entonces eso es un reseteo de la economía mundial. Y es cada vez más evidente y más violenta. 2008 y todo lo demás. Y ahora la crisis que todo el mundo conoce. Sí. Entonces, nosotros... ¿Y qué pensás, Armando, porque a todo eso que ya venía, que vos podés haber estudiado, no sé, 100, 200, 500 años de historia de crisis, pero a todas esas crisis en el siglo XXI se incorporan las criptomonedas. Las criptomonedas... Están en ese informe. La criptobasura. Bueno, ya lo dijiste, no hace falta que te pregunte mucho más. ¿Vos sabés que, ¿Por qué la gente ha confiado en monedas que son cálculos matemáticos? Me pone furioso la palabra cripto. Bueno, pero así se las conoce. Me pone furioso. Yo tenía un programa con Alejandra Piaggi en Radio Cultura, que empezó en marzo del año... en marzo de este año. Y empezamos a hablar de la criptomoneda. Ella sabe que yo soy enemigo. Y le decía que se iban a caer, ¿viste? Y las defiende, todo el mundo las defiende. No, son criptobasuras, son herramientas que crearon los financistas, la gran mayoría, para quitar el dinero a la gente. Lo que sucede es que, vos imagínate, esto es... ¿Cómo se regula la naturaleza? Cuando hay muchos lobos, ¿no? En un sector y hay pocas presas, los lobos mueren de hambre. Y se autorregula. Entonces nunca puede haber más lobo que presas. Así que si hay muchas presas hay muchos lobos. Y siempre se regula así. Así que, ¿cómo se regula el comercio? Si hay muchos remises, todo el mundo se funde. Sí. Si hay mucho lobo, los lobos se mueren. Entonces, si hay mucho ganado, se mueren porque se comen toda la pastura. Entonces deben funcionar esa contramedida, se puede decir, la autorregulación. ¿Cómo funcionan los remises? Te decía recién, si hay muchos remises se funden y quedan muy pocos. Hay muchos financistas. Entonces están deseosos de presas. La presa es el bolsillo de la gente. Sí. Entonces, te lo voy a decir más claramente, de vuelta. Te dije el lobo, porque el lobo es un animal que está considerado uno de los más astutos para cazar. El lobo busca matar a la presa y comérsela, subsistir. Entonces, en la economía, imagínate, cuando hay mucha competencia, para que quede bien claro, mucha competencia de remis o taxi,
todo el mundo empieza a bajar el precio y todo el mundo se funde. Y los pocos que subsisten vuelven a iniciar el negocio y después vuelve a fundirse. Y así sucesivamente, cíclico. Hay muchos financistas en el mundo, muchas empresas que viven de la nada, que es ganar sobre el dinero. Así y es. no hay producción de nada. Entonces crean herramientas para que eso ocurra. Yo he hablado con muchos expertos, incluso una abogada que yo tenía que me decía que el Bitcoin era la moneda del futuro. Abogada experta en finanzas, yo le dije, la verdad que te salteaste toda la materia donde hablaba de burbuja financiera. El Bitcoin es una estafa como todas las criptomonedas. Todas son basura. Que le roban el dinero, son paraísos fiscales. Entonces, como el sistema se iba a caer, se tuvo que instrumentar una herramienta que quitara todo el líquido de la calle. Porque ahora, si cae el Bitcoin, se lleva consigo miles de millones de dólares. Así es, destruye una Entonces, masa infernal todo de ese dinero sale del mercado. Por lo tanto, las monedas se vuelven a tener valor. Entonces se evita una crisis cada 10 años. Porque vos fíjate cómo se creó el Bitcoin. Claro, porque fíjate que yo escuché semejante pavada, un tipo que es especialista en monedas, y decía que el Bitcoin podía llegar a reemplazar al dólar. Es un estúpido. Pero el dólar tiene detrás a Estados Unidos. Bien o mal tiene a Estados Sí. Unidos. El Bitcoin no tiene nada. ¿Pero quién te lo dijo eso? Eso lo dice un especialista de la City porteña que hace poco escribió un libro sobre Invítalo. la historia de las Invítalo monedas. mano a mano. Bueno, no es amigo mío, no. Bueno, yo entonces, yo no comparto en absoluto pero, ese mira, criterio. Mira, te lo voy a decir simple, en otras palabras. Pero te quiero decir que te quiero decir, porque eso tiene un fundamento filosófico, que es la Escuela Austríaca de Economía, donde sostiene la teoría subjetiva del valor. Es decir, que el valor existiría... ¿Y quién la hizo como la teoría? Bueno, Hayek... El que quería comprar barato y vender caro. Sí, bueno, pero hoy Milley es el defensor de esa teoría. A ver, Por eso Milley también dice unas estupideces que es increíble que caminen como están caminando. vos sabés que yo no voy a hablar, soy apolítico, no voy a hablar ni a No, favor no. ni en contra. Sí, ni sí, en contra. que hablo soy No yo, tengo, no te hagas problema. no puedo, porque van a responder y me van a ver obligado a responderle. Entonces, Sí, evito sí. todo. Y yo veo que muchos discuten sin historia, porque te hablan de los países que tuvieron las mayores crisis y te lo nombran como si fueran la cúspide de la economía mundial. Entonces, las monedas que defendían, ahí está, el Bitcoin, cayeron todas, quedan, no estoy seguro, pero me habían dicho que había 12.000 criptomonedas en todo el mundo. ¿Cuántas quedan? Eso nosotros lo predijimos allá por el 2017, porque fue uno de los últimos archivos que yo creé, la crisis financiera, la caída del Bitcoin y la criptobasura. Nosotros hoy todavía no lo podemos hacer, pero cuando estemos operativos con la minera vamos a tener un departamento para pegarles y perseguir las piramidales y toda esta criptobasura que no van a existir. Me ahorraron un paso, porque en el plan de ética empresarial nosotros tenemos una parte que está certificado por escribano, una parte donde combatimos las criptomonedas, donde íbamos a designar recursos para combatirla, porque no es justo que uno tenga que trabajar arduamente para que otro te robe el dinero. Entonces, o que se llevan gran parte de todas las inversiones que están dando vuelta en basura. Entonces no son reglas claras. Y habíamos establecido en el plan de ética empresarial combatir las criptomonedas a través de las herramientas jurídicas correspondientes, el equipo de abogados. Por suerte, para cuando estemos en producción ya no van a existir, así que me ahorraron No un sé paso. si no van a existir, están en No, caída libre. no, van a caer. Maslatón, que lo conocés vos, porque es famoso, está en el partido también de Milei, dijo que el Bitcoin iba a valer para este año $100.000. Sí, bueno, decirle que sí. No, yo no. Vos decirle que sí. Yo te digo, Decirle yo que te hago sí. el comentario. Pero no podés perder tiempo con necios. Sí, pero tienen una propaganda en los medios de comunicación Pero, que es un infierno. porque si vos discutís con esa... No podés discutir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo... Dice, te lo dice Proverbio, vos podés convencer a una osa furiosa que no a un necio. ¿Está? ¿Qué vas a discutir? Sí, vale 200. Comprá 5, decirle. Vamos a seguir con el... Sí, porque ahora perdemos pólvora en Chimango. Chimango. Vamos a la economía real. Bueno, justamente lo que quiere hacer el ETM es
hacer una minería participativa, porque cuando yo empiezo a generar esta posibilidad de un nuevo formato de minería, la mayoría de las empresas con las que me he juntado, lo primero que quisieron hacer es decir, bueno, yo pongo el dinero, dame el 80, dame el 90, antes de empezar, y poco dinero. Entonces, ¿cómo logré llevar adelante este proyecto? A través de gente conocida, profesionales amigos, que se asociaron a la empresa, que compraron algunas acciones y demás, a través del instrumento aporte irrevocable. Entonces dije, bueno, así como los pequeños me ayudaron, los pequeños deben tener todas las ventajas y deben hacer realmente el negocio. Así que es una minería que yo la quiero hacer participativa para que todos los argentinos se vean beneficiados a través de una economía real. La economía real es el dinero se transforma en la cadena en un producto o en la extracción de un producto. En este caso minería, que es la extracción de un mineral, porque no se produce nada si no se extrae. Claro, ¿y hasta dónde puede crecer ese negocio? ¿Qué volumen tiene hoy en la Argentina el negocio de la minería? Es el negocio más grande que hay. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Vos fíjate que la ecología... Ahora, Chile produce, por ejemplo, mucho más que nosotros. Porque Chile empezó mucho antes. Uh-huh. Argentina realmente tiene 30 años en minería. 30. Desde que se embarcaron las primeras empresas mineras grandes en el país. Antes, si bien Argentina es el segundo país con minería más antiguo del continente, porque el primero todo el mundo lo sabe, que es Bolivia, cuando se descubre Famatina, que era una alternativa al Potosí, la Argentina quería acuñar monedas respaldadas en oro. Uh-huh. Nada más que en la ecuación, los que tenían el negocio del oro quisieron ponerle el control sobre el gobierno central, el gobierno federal, y se dieron cuenta que había vacas y que había campos. Entonces desecharon los proyectos mineros de ese entonces y se fueron a un programa ganadero agropecuario. Entonces la Argentina no creció como debió haber crecido en minería. Entonces siempre estuvo rezagada. Y hace estos últimos 30, ponele 40 años, empezó a crecer. Y ahora es el boom. Pero del 1 al 100 estamos en 2 de la potencia, o en 1 de la potencia que tenemos como país. Uh-huh. Todas las provincias de la cordillera tienen todas condiciones de tener producción minera, explotación minera, o la industria minera, como quiero llamarle, donde generaría puestos de trabajo. El déficit laboral tranquilamente puede ser absorbido por la industria minera y todos los derivados, porque no es solamente el trabajo en la mina. Por cada obrero vos necesitas el apoyo en la ciudad. Uh-huh. Los que te hacen la comida, la ropa, el vehículo, alquiler, luz, todo. Y vos además no sos partidario de que ese mineral en bruto salga del país, sino que ese mineral sea procesado en la Argentina. Te respondo como Belgrano. Si nosotros exportamos cuero, la riqueza se genera fuera del país. Así es. Si nosotros transformamos el cuero en zapato, la riqueza queda acá. Uh-huh. Entonces, no hay diferencia entre el oro y un zapato. Porque todo el mundo habla justamente de industrializar el país. Y industrializar es eso. Es transformar el cuero en un zapato. El concentrado de minerales en barras de oro, de cobre, de estaño, de cobalto. Ahora, el cobre es muy usado en la industria. El oro no es tan usado. No te creas. Es más creas. reserva de oro. No te creas. Es reserva de valor, pero últimamente se está utilizando en todos los sistemas tecnológicos que hay a nuestra disposición. Todos los teléfonos, computadoras. Se está usando oro allí. Sí, por supuesto. Todo en la industria aeroespacial, en la industria aeronáutica, porque es el segundo elemento más conductor después de la plata del mundo, ¿no? Pero obviamente es caro. No se puede hacer un cable de oro, por eso se usa cobre o aluminio. El cobre es un material irreemplazable por el volumen que se utiliza. Pero tenemos también otros minerales que Argentina está en condiciones de producir masivamente: cobre, aluminio, estaño, cobalto, platino, titanio, oro y plata, y otros derivados. Bueno, uranio tiene también, y el resto de los elementos de la tabla periódica.
Imagínate si la Argentina pudiera no solamente extraer minerales de primera categoría, sino de segunda y de tercera, todos, y producirlos acá. La cantidad de industria que habría. Sí, claro. Estamos hablando de que te cambia toda la ecuación. Uh-huh. Bueno, pero eso mismo que vos estás diciendo también se puede pensar en torno a Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene cuestionamientos, pero voy a dejar esos cuestionamientos a un lado. Lo cierto es que si vos vas a extraer y vas a sacrificar parte de una zona, yo decía, ¿por qué nosotros tenemos que ser exportadores de gas cuando nosotros tendremos que tratar de que toda esa energía dé frutos aquí en el país e incluso invitar a productores industriales extranjeros a que se sienten en el país con esa ventaja competitiva que nosotros tenemos? ¿Por qué no aprovechamos las ventajas competitivas que tenemos, lo decías al principio, y seguimos realmente siendo exportadores de cosas económicas sin valor agregado? Estrategia es la palabra. Cuando falta estrategia, los recursos se te escapan de las manos. Sí, claro. Porque es soja y no jamón crudo, por ejemplo, ¿no? No, porque no soja y más jamón crudo, más petróleo, más esto, más lo otro. No tiene que ser uno o el otro. El negocio del cereal, todo el mundo sabe que es rentable y es favorable para el país. ¿Funciona? Listo, déjalo. Las otras industrias que hay que trabajar. Todas. Primero hay que dejar, evitar que te sigan robando. En este caso es inconcebible lo que pasa en la plataforma. Y después empezar a sintetizar los problemas que hacen que los rubros no funcionen. Porque no funciona la ropa, no funciona el calzado, no funciona la industria metalmecánica, no funciona la tecnología. El capital decide dónde se va, y eso ningún gobierno lo puede cambiar. El capital busca ventajas. Sí, claro. Porque vos, con tu dinero, vos, con tu pensamiento, Jorge, Mario, digo, te vas a un supermercado donde tiene el azúcar más caro y decís, no compro. Te vas al otro y compras. Bueno, el inversionista dice, bueno, las condiciones económicas de Argentina no me favorecen. Me voy al país vecino. Me voy a Paraguay, me voy a Bolivia, me voy a Chile, me voy a Brasil. Entonces, para que vos puedas comprar ese kilo de azúcar en el supermercado que está al lado de tu casa, te tienen que dar una ventaja. Mejor precio o igual precio. No tiene que ser por qué mejor, igual precio. Pero si es más caro, vos te vas a hacer 2 cuadras y te compras en otro supermercado de azúcar. Bueno, así pasa con los capitales. Los capitales buscan, primero, seguridad jurídica. Porque lo otro es discutible incluso. Lo primero es seguridad jurídica. Así es. Lo segundo es estabilidad monetaria. Competitividad, que te lo da la ventaja impositiva que puede tener. Y una presión sindical baja. Como no es en Estados Unidos, como es en Canadá. Reglas claras. En definitiva son 4 reglas claras. Si no se cumplen, se vuelve capital riesgoso una inversión en Argentina. Entonces van a otro país. Así de simple. Si no cambia el modelo de pensamiento de los que toman las decisiones, no va a cambiar los resultados. Usan la misma receta que están usando hace 60 años, 70. ¿Qué va a cambiar? Es la misma receta. Sí, bueno, cambió para peor. Bueno, porque con la dictadura empezó la economía ficción, esta economía basura que vos mencionás, porque con la ley de entidades financieras se abrieron 400 instituciones financieras que hicieron un desastre en la Argentina. Pero dejemos eso de lado. Lo cierto es que entonces vos crees que la Argentina se puede volver un país absolutamente atractivo, y ustedes pueden ser una empresa testigo de vanguardia en esta materia. Sí, porque no hay otra empresa equivalente a ustedes. Y en el mundo, ¿existe una empresa como ustedes? No existe una empresa que tenga la estrategia comercial que tenemos nosotros. Ninguna planea de acá a 3 décadas y tiene 1.206 archivos operativos para llevar adelante en cada etapa, en cada momento de su crecimiento. No hay. Nosotros hemos previsto absolutamente todo. Es una empresa perfecta. Y desafío a alguno que esté escuchando al otro lado, economista, abogado, contador,
que me demuestre lo contrario, porque pueden decir que esto no es así, pero tengo un flujo de información para responderle a todas las personas que están enfrente que hace que esta empresa a mí me interesa la mucho. pueda defender de esta manera. Es la primera empresa de minería ecológica del mundo, es la primera empresa de minería participativa, es la primera empresa con un planeamiento estratégico integral, con todas las variantes tratadas, desde cómo se extrae a cómo termina el producto en el bolsillo de las personas, y cómo las personas que invirtieron en nosotros en su momento puedan acceder a todos los derivados financieros que vamos a tener en su debido momento. Uh-huh. Cómo son parte de actores principales del negocio. Es decir, le estamos dando las herramientas al común de la gente. Por ejemplo, Uber es una herramienta que la tenés a disposición, ¿no? Sí. Tenés que ir caminar hasta una parada de taxi o ver si está el taxista trabajando. ¿Qué te hace Uber? No, yo no comparto el tema, la política de Uber, pero lo tomo como ejemplo. Vos pones y te viene a buscar un auto a la puerta de tu casa y sabes quién es, todo. Uh-huh. De antemano. Patente, todo, de sí. antemano. Y podés quejarte y todo. Obviamente hay cosas oscuras como todo, pero la herramienta, el poder lo tiene la gente. Bueno, acá nosotros con este tipo de minería le damos el poder a la gente, Uh-huh. porque tiene el control de todo. Es decir, son parte actores principales de la nueva minería. Te pregunto, ¿qué impacto va a tener sobre el paisaje? Es decir, la minería a cielo abierto deja unos cráteres monumentales. Casi son... Nosotros no queremos ir a ese tipo de explotación porque tenemos otra alternativa más rentable. Vos imagínate que un proyecto minero de estas características que me mencionás, generalmente son de 20 a 50 años, donde hay una etapa inicial que es básicamente el descubrimiento de la tierra, que lo hace generalmente una persona del lugar y que descubre y después vende los yacimientos. Después hay una prospección que lleva muchos años, después hay una exploración para cuantificar la reserva que tiene, y en base a eso la empresa minera lleva el proyecto a la bolsa y levanta capital para llevarlo a operaciones. Así que generalmente un proyecto minero son 50 años. Nosotros no queremos ir ahí porque no necesitamos ir a la bolsa, porque vamos a financiarnos con otras herramientas que te voy a contar a continuación. Uh-huh. Entonces, y como somos productores y estamos en toda la cadena de valor, no tenemos que repartir la ganancia al mercado financiero. Queda en un mercado productivo, que es muy diferente. Yo te dije que hay muchos lobos. Bueno, cuando un proyecto va a la bolsa, justamente va a la cueva de lobos. Son todos inversionistas de Sí. bolsa. Entonces, gran parte de toda esa ganancia se va afuera. Hay que repartir gran parte de la riqueza que generan. Entonces, como nosotros no tenemos el problema, porque utilizamos otras herramientas financieras, ¿no?, de producción reales, no hay que repartir a los lobos. Entonces, no queremos ir a megaproyectos de gran envergadura, sino a proyectos de menor escala. Estamos hablando yacimientos aluvionales, beta, podemos trabajar subterráneo y demás. Y es preferible tener un emprendimiento mediano en La Rioja, otro en Catamarca, o en Jujuy y en Salta, que tener uno solo y que solo una población sea beneficiada. Lo nuestro es en uno extraer oro, en otro extraer plata y cobre, o analizar las variantes, ¿no?, en cada uno de los aspectos. Pero yo creo que va a ser muy, muy provechoso para la economía en general. Uh-huh. Y que va a hacer que muchas empresas sigan el mismo camino. Por ejemplo, vamos a ser iniciadores. Netflix obligó a que muchas compañías tuvieran su propia plataforma, pero ¿quién fue el iniciador? Uno. Después vinieron todo el resto. Bueno, nosotros vamos a ser los Y iniciadores. desapareció Blockbuster, por ejemplo. Bueno, sí, es que Es decir, lo que tecnológicamente va quedando atrasado sí, tiende a desaparecer. Es que cuando estemos operativos, ¿qué función van a cumplir los ambientalistas? Porque van a decir, si LTM trabaja con minería ecológica, va a exigir a muchas empresas que hagan lo mismo. Claro. Entonces obligan. Y ahí es donde realmente avanza el rubro. Pero ¿por qué ustedes no van a hacer esas explosiones con nitrato? No, como decíamos nosotros sí hoy? podemos hacer explotación en menor escala, porque ellos, imagínate que el proyecto, como es a tan largo plazo, tienen que pagar una gran cantidad de dinero que recibieron
de inversores para llevar adelante el proyecto, entonces hace que necesiten mucha cantidad para poder cumplir. Entonces van a explotaciones muy grandes. Nosotros no tenemos ese problema. Así que podemos hacer operaciones de menor envergadura, pero varias. Podemos poner en marcha un proyecto, 10, 5, donde trabajen cooperativas, donde trabajemos asociados a los gobiernos provinciales. Por ejemplo, ¿para qué tener un solo proyecto y darle el beneficio a un sector muy muy menor, en vez de tener, por ejemplo, en La Rioja, 3 o 4 proyectos a la vez, en diferentes extremos? En Salta. Está bien. Te voy a hacer una pregunta. Cuando la lumbrera, digamos, pagaba por 3 metales, que eran oro, plata y cobre. Y un día, vos sabés que ellos tenían un barroducto que iba hasta Tucumán. En Tucumán se cargaban en trenes iban hasta Puerto San Martín, ahí se cargaba en barcos, ese barro se cargaba en barcos, esos barcos iban a Canadá, en Canadá 90 días después decían hay tanto oro, plata y cobre, créelo o no lo creas, pero es lo que te decían ellos. No, te voy a otro lado. Una vez se rompe el barroducto, se hace una investigación judicial, ese barro va a, no me acuerdo si al laboratorio de la Universidad de Tucumán, y encuentran que había 63 minerales en ese barro. ¿Se pueden aprovechar más minerales de los que se va a buscar? Esta es la pregunta. Bueno, te voy a responder. Nosotros tenemos un plan de ética empresarial y por el plan de ética tenemos prohibido hablar de otras empresas, aún cuando estemos en producción y sea en competencia. Así que no te puedo responder de eso por el plan de ética. Nosotros lo que escribimos con la mano no lo podemos borrar con el codo. No, me parece bien, entonces, pero yo no te pregunto por la lumbrera, te pero pregunto no, por si pero se puede interpretar que estoy hablando mal, entonces, antes que nada lo claro. Bien. Lo que sí te puedo decir, antes que se presuma algo, te lo aclaro, lo que sí te puedo decir que en una explotación minera hay muchos minerales. Lo que sucede que no es tan fácil sacarlo. Entonces, cuando estás en proceso de extracción del oro, vos vas a tener otros minerales, pero eso no significa que vos los podés sacar, porque están ahí. Pero si no tenés el proceso para extraerlo, están, pero no tienen valor. Ahora, yo desconozco a dónde va ese barro y si del otro lado tienen la tecnología para extraer los 63 o simplemente extraen 1, 2 o 3. No podría decirte eso. Pero sí hay tecnología o hay proceso continuo donde se pueden aprovechar muchos de los minerales que están presentes. Obviamente, si vos tomás una manzana, para el que hizo el estudio, en la manzana tenés presente unos 15 minerales. De entre ellos hasta incluso tenés litio, tenés oro. En una manzana. Eso no significa que vos lo podés sacar. Sí, claro. En el jardín de tu casa tenés un porcentaje mínimo de oro. 0,001 tenés. Pero eso no significa que lo podés sacar. Entonces, eso es muy relativo. Lo que tendrían que hacer es una investigación que diga que ese producto, ¿dónde va? Y en la planta donde lo procesan, ¿cuántos minerales están extrayendo? Si no te falta información. Está bien. Pero vos suponés que el desarrollo tecnológico podría permitir, no importa, sí, uno puede decir, mira, no se pueden sacar 60 minerales, pero se pueden, en lugar de 3 se pueden sacar 5. No, por una cuestión de en el estado que se encuentra, la cantidad y el proceso que se aplica. Dentro de esos 60, tal vez había un porcentaje mínimo de algunos, 0,01. Que no se pueden extraer, ni es rentable extraerlos. No se pueden, porque son procesos que a veces un proceso neutraliza al otro. Claro. Y entonces, al mismo tiempo, mira, te voy a nombrar de los 63, que seguramente son la mayoría polimetales, tenés hierro. Pero el hierro es un material perjudicial en el proceso de lixiviación. Así que ya tenés que descontar uno. Y así tenés varios que tenés que neutralizar. Entonces, que lo tenga no significa que lo aproveches. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque esa información lo que genera, si está suelta, es que otras empresas no quieran invertir. Tienen que decir, bueno, de los 63 minerales hay 3, esa sería la información que tiene que dar el experto. De los 63 hay 4 minerales que están en condiciones de ser explotados por esto, por esto y por esto. Por la concentración, oro, plata y cobre. Perfecto. Y este otro. Claro. No decir 63.
Bueno, eso fue lo que salió del análisis. Después, efectivamente, lo que vos señalás aclara pero, a ver, que efectivamente las cantidades muchas veces no dan como para que sea... incluso siempre hay que pensar que la obtención de cualquier productor reclama de una inversión de energía, de tiempo, de trabajo, que si es superior al valor que vas a rescatar, no te sirve. Bueno, imagínate un análisis, te lo llevo ahora también. En un análisis parte por millón o parte por billón. Y cuando mandás a hacer 63 elementos, que es un análisis, cuando vos empezás a hacer una plata o querés hacer un descubrimiento, querés saber qué hay, qué no hay, mandás a hacer 63 elementos. Entonces ves que cuáles son los más interesantes. Y los porcentajes son parte por millón. Es decir, 63 siempre están. Siempre están. Sí. No importa que analice, te vuelvo a decir, un hueso de una vaca, una manzana, están los elementos. Sí, correcto. Creo que está muy claro. ¿Cuándo pensás que la parte operativa de la empresa, la producción, comienza? Nosotros estamos ahora en la etapa de hacer alianza con aquellas personas que tienen propiedades interesantes para ir a una explotación en conjunto y sumando todas las herramientas necesarias para que en el 2023 podamos hacer la ronda de negocio que te dije en Dubái, en Londres y Las Vegas, Estados Unidos, que sería la etapa de financiamiento de nuestro proyecto. Ahora estamos en la etapa de alianza, queremos estar haciendo lo que se llama prospección para el 2023, finales de 2023 y con suerte, principio del 2024. Pero además estamos haciendo alianzas fuera del país. Porque, bueno, dentro del plan estratégico que tenemos, siempre se ejecutan simultáneamente. Es decir, lo que corresponde al yacimiento es una cosa, va a una velocidad, pero lo que le corresponde a Alianza para ese tiempo también tiene que avanzar. Así que estamos avanzando muy enérgicamente con el gobierno de Paraguay. Ajá. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, quería hacer una pregunta. Ya que es participativo el proyecto y la verdad se nota de que tienen muchas ganas de poder implementarlo cuanto antes, quería saber si es que desde el punto de vista educativo, si es que tiene algún tipo de participación que se pueda compartir parte de este proyecto con estudiantes o personas que vivan en la zona, que a veces en las zonas generalmente de montañas hay muy poca educación con respecto a lo que es referencia a minerías y nada, más que nada por un tema de conocimiento. Si está guiado por ese lado sería. Bueno, el plan de ética empresarial nuestro, que también tenía muchas páginas y lo tuve que resumir porque era realmente extenso, contempla de 11 anexos, el plan de ética, 11 anexos, donde se habla desde lo jurídico, que es netamente societario y aburrido, como todo el mundo sabe, hasta el último, que es el 11 bis, que trata sobre como por fuerza mayor, contingencia. ¿Qué sucede si muere uno de los accionistas o aquella persona que tiene acciones? Todo el tratamiento que se le da. Y sí se contempla todo. Pero puntualmente respondiéndote a lo que me acabas de preguntar, lo que es educación para nosotros es extremadamente importante porque es la cadena fundamental del crecimiento de la empresa. Sin educación no hay nada, no se puede transmitir el conocimiento. Y el proyecto se trunca. Entonces, nosotros vamos a destinar, en primera instancia, a tratar de que, si estamos en un determinado lugar, es contratar a la gente del pueblito, del pueblo, del asentamiento, y tratar de capacitarlo para que ellos sean los actores número uno del beneficio de explotación. Es decir, van a tener una rentabilidad a través de un trabajo, más allá de la participación que le corresponde por nuestro plan de ética empresarial, que es lo que la empresa va a destinar para las comunidades del lugar como beneficios económicos. Así que la educación es fundamental. Bien. Fundamental. Te quiero preguntar por la economía circular, es decir, esa capacidad de reciclado, digamos, que hoy está creciendo esa idea. ¿Cómo juega en el plano de la minería? Es que, bueno, dentro de entre todos los rubros que hay,
en la minería y en el agro son los más fáciles de aplicar, porque es más visible. Porque una economía circular dentro de una gran ciudad como Buenos Aires o el Gran Buenos Aires es muy difícil de palpar, de ver. En la minería se hace muy evidente, porque en la economía circular siempre hay actores que están en la primera etapa, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. El hecho que yo recién planteé de que los primeros beneficiados sean los pobladores, gente tal vez sin educación, donde puedan tener trabajo dentro de la empresa, obviamente de acuerdo a su capacidad de resolución de problemas, ¿no? Va a haber gente que va a cocinar, hay gente que va a seguridad, hay gente que va a trabajar en la parte técnica, de acuerdo a su formación. Entonces, si tomás esas personas, se ve que lo primero que empieza a circular es el dinero dentro de la ciudad, porque todo el mundo tiene un sueldo y todo el mundo puede cambiar su estilo de vida, puede comprarse un auto, y eso activa toda la economía circular. Y cada vez que la empresa distribuya dividendo, va a tener un plus esa economía, que también se ve reflejada en la vida cotidiana de cada uno. Por lo tanto, en el primer escalón, que son los pobladores, se transmite al segundo escalón, que son las grandes ciudades, donde los pobladores van a ir a comprar auto, van a ir a comprar camioneta, van a ir a comprar ropa, y así se va transmitiendo. Pero lo que sí es evidente, que los pobladores del lugar se ve inmediatamente de que funciona la economía circular. Bien. En general, los que hablan en contra de la planificación, por ejemplo, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene todo un planteo contra la planificación estratégica, porque él dice que siempre surgen imponderables que hacen que se derrumbe la planificación. Mira, eso es falta de estrategia. Si él dijo eso, es falta de estrategia. Sí, lo tengo en un libro que hizo el grupo Clarín, donde él señala la imposibilidad de la planificación estratégica. Bueno, puede haber un imprevisible, pero dentro de lo previsible. En la estrategia de la guerra, vos no podés tener imprevisible. Tenés que acotar todas las instancias negativas para el conflicto. Porque lo que no pensaste, seguramente te va a generar un problema. El aprovisionamiento de material, de municiones, por ejemplo, de todo el circuito, si no tenés médicos, si no tenés enfermeros, todo ese tipo de cosas deben ser fundamentales en el planeamiento. En un país pasa exactamente lo mismo. Vos podés tener un imponderable, una crisis internacional, pero la crisis internacional no afecta a la Argentina, porque la Argentina es productora de commodity, a otro perro con ese hueso. ¿Está? Entonces, la Argentina tiene hoy un montón de herramientas que otros países no las tienen. Por ejemplo, y me sirve de testimonio que yo en un programa lo dije, creo que fue el 4º programa de Inventos Culturales con Alejandra Piaggi, que hablé me pregunta sobre si la Argentina era pobre o la Argentina era rica. Yo le dije, la Argentina es extremadamente rica, y desafío a cualquier economista que me venga a decir lo contrario, porque siempre buscan hablar con personas que no pueden seguirle el nivel de conversación. Entonces, la Argentina es muy rica, y le demostré a Alejandra, recién estaba empezado el conflicto de Ucrania, le dije, espérate unos meses, fíjate lo que va a pasar con Europa, no va a tener comida, no va a tener energía, no va a tener esto, no va a tener el otro. Dicho y hecho. Entonces, la Argentina es muy rica, y por lo tanto, todas las cosas son previsibles, porque lo que hace rica a la Argentina son los commodities, que no ven alterado en gran parte su precio. Sí, la del cereal, por ejemplo, pero tiene un montón, no solamente el cereal. Argentina produce carne, produce fruta, produce lácteos, produce minerales. Armando, se nos fue el tiempo. Mirá vos, nos quedan poquitos minutos, 2 minutitos, pero qué rápido se pasa la hora, ¿no? ¿Viste? Sí, parece que venís a un programa interminable y se al termina. Final no hablamos nada del ETM. Y bueno, te tendré que invitar otro día. Escúchame, dame un mensaje, mira. Acá tengo de Alfredo Avelín, por ejemplo, de San Juan. Vos sabés que Alfredo Avelín fue intendente de la ciudad de San Juan, su padre fue gobernador de San Juan. Tengo de
ambientalistas de Catamarca, de distintos lugares. Para todos esos ambientalistas, que lógicamente han tenido una mirada crítica sobre el formato de explotación minera que hemos venido teniendo hasta ahora, vas a tener otra oportunidad para explayarte todavía más, pero ¿qué les dirías? Yo, a todos esos ambientalistas que no se oponen a la minería, está claro. Me gustaría que se organicen y los invitamos a nuestras oficinas acá en Capital Federal a darle una charla integral de lo que es el ETM, porque son actores fundamentales y de hecho el plan de ética empresarial dice, la primera palabra donde el anexo solamente de ética empresarial dice cuidado del medio ambiente, ¿no? La solidaridad ciudadana, cuidado de la familia. Así que fíjate que son el pilar número 1 y lo pueden ver porque está certificado por escribano, eso se hizo hace mucho tiempo. Son actores principales en esta ecuación estratégica del ETM. Bien. Porque nosotros necesitamos que ellos defiendan la minería ecológica y más si es Argentina, porque tenemos del otro lado grandes actores y estamos en diferencia de condiciones. La única condición favorable para nosotros es, que serían dos, es la tecnología que hace la diferencia y por otro lado el plan estratégico integral. Y el compromiso con la patria. Bueno, ni hablar eso, por supuesto. Bien, necesitamos muchos Patria empresarios, patriotas, y que además el Estado los cuide, porque tenemos gobiernos que se olvidan de nuestros empresarios. La semana pasada hablábamos con Pablo Naya, que inició hace varios años, fue el primero que inició la fabricación de coches eléctricos en la Argentina, y que tiene su industria acá. Después es Zero Electric, la empresa, hablamos con él. Después aparecieron otras, Tito en San Luis, y hay otra que es Volt en Córdoba. Te quiero contar algo interesante. Dale. Nosotros estamos avanzando en Paraguay, presentamos un proyecto de ley, nos van a declarar de interés nacional, se presentó en el Senado y junto con un proyecto de una minería alternativa, con un plan estratégico para Paraguay de minería integral. Por un lado, el ETM como actor principal en lo que es la extracción de minerales en seco y por otro lado un proyecto de ley integral para hacer rentable y eficiente la industria de minerales de Paraguay. Parte de eso yo también lo pongo, o mucho más que eso, lo pongo a disposición de nuestro gobierno actual. Nada más que no he tenido la oportunidad de hablar con los que toman... ¿Y el gobierno? ¿Sentís que el gobierno nuestro se ocupa de estos temas? Está en otras prioridades, yo lo entiendo. No es que no le interese, sino que está con otros problemas. Yo creo que está en otro problema y por ahí hay muchos filtros que impiden una comunicación fluida. Pero tenemos muchas herramientas que serían de gran importancia para solucionar gran parte de los problemas que tienen. Excelente. Bueno, la Argentina tiene la enorme virtud de que tiene varias zonas de las que podría vivir. La cordillera de los Andes daría lugar a que viva todo un país. Interminable. La pampa húmeda da lugar a que viva un país. Nuestro mar da lugar a que viva un país. En fin, y la verdad es que no se justifica que tengamos la mitad de la población viviendo en la pobreza, lo que habla de la incompetencia de algunos. Armando Leguizamón, nosotros tenemos que entregar acá al estudio, ya nos hemos pasado, te agradecemos muchísimo, Gracias a vos, y seguramente vamos a volver a charlar y vamos a profundizar mucho más en todo esto que es infinito, porque si tenés 1200 archivos, evidentemente no va a ser posible que los veamos ni los recorramos todos por aquí por la radio, pero vas a venir un día y nos vas a hablar por lo menos de lo que vos entendés son los archivos más los centrales y estratégicos de la empresa. A tu disposición, Mario, gracias por invitarme y gracias a la audiencia por escucharnos. Bueno, nosotros nos despedimos.